Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por otro culto, porque vinieron muchos. Y les voy a pedir así que se pongan de pie. Vamos a orar para comenzar la clase. El día de hoy va a orar mi hermana Camila. Cierren sus ojos y vamos a repetir, ¿ok? Señor, te damos gracias por este culto y esta clase y te te pedimos que aprendamos mucho de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, gracias, Camila. Ok, muy bien, el día de hoy, no sé, voy a hablar un poquitito así bien leve del capítulo antes de este capítulo que vamos a hablar de hoy. La clase de hoy se titula La Transfiguración. Se escucha difícil, pero no lo es. Es algo fácil si le ponemos atención y si tratamos de buscar palabras que nos ayuden a entenderlo más fácil. Abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 17. Mateo 17. Un capítulo antes de eso, mientras ustedes lo buscan, habla de los discípulos y cómo el Señor Jesús les venía diciendo a ellos de que Él iba a morir. Pero quizás yo siento que los discípulos no lo tomaban muchas veces tan en serio. Pensaban que a lo mejor iba a ser a largo plazo, que en unos años el Señor Jesús iba a morir. Ellos no pensaban que fuera a ser tan pronto y de la manera que pasó. A pesar de que los discípulos conocían a Jesús y andaban con Él. Ahora bien, el capítulo 17 vamos a leer un poquito para que podamos empezar a entender y yo poderles explicar. Voy a comenzar yo a leer. Ya después voy a ir turnando a quien sea la siguiente, ¿ok? La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí vamos a hacer una pausa. Aquí vemos la palabra transfiguró, que es semejante a la clase de hoy, ¿verdad? Ok, les quiero explicar algo de la mejor manera para que ustedes lo entiendan. Transfigurar no significa que cambiamos de personalidad o que somos otra persona como Transformers, no. Transfiguración significa que simplemente nos convertimos a una manera gloriosa. Jesús, a pesar de haber sido carne en esta tierra, nunca dejó de ser Dios. Aunque Él vivía en su carne humana, siempre estaba conectado con el Padre. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús, el Padre, se le presenta en vivo a los discípulos. Y obviamente, ustedes y yo, no sé cuántos de ustedes sepan, cuando nos muramos o cuando Cristo venga, nosotros no vamos a estar en este cuerpo. No sé cuántos de ustedes lo saben. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo ya no quiere que tengamos hambre, que tengamos tristeza, que tengamos nada. Entonces nuestro cuerpo tiene que ser transformado a un cuerpo glorioso, a un cuerpo espiritual, a un cuerpo donde ya no sintamos dolor, donde ya no sintamos hambre, donde ya no sintamos dolor de cabeza, donde ya no sintamos cansancio. Por eso el Señor Jesús, cuando murió, tenía que hacerse carne. Porque ¿cómo iba a entender a Camila que a ella le gustaba la televisión o un TV show que no pudiera ver si Él no lo pasaba? Que el Señor Jesús, para poder entender a la humanidad y lo que la gente pasa, tenía que hacerse carne. Yo no voy a entender a Stephanie un dolor de pie que ella tenga si no lo tengo yo, ¿verdad? Que Stephanie me puede decir, es que me duele el pie, es que me duele el pie. Y yo le voy a decir, sí, Stephanie, yo sé lo que se siente y nunca me ha dado un dolor de pie. ¿Cómo voy a saber si no? Como a mí me dicen, no, hermana, es que tener bebés duele. Yo no sé qué es eso aún. Entonces yo no puedo entender el dolor de una mamá que ha tenido hijos porque aún yo no tengo hijos. Entonces el Señor Jesús tenía que cambiar su cuerpo glorioso, el cuerpo que no sentía dolor, el cuerpo que no sentía tristeza, el cuerpo que no sentía, para poder entenderlos a ustedes y a mí, para poder entender a los discípulos, para poder sentir con el corazón. Entonces ustedes y yo, cuando Jesús venga o cuando nosotros nos muramos, nuestro cuerpo, cuando resucitemos, nuestro cuerpo ya no va a ser igual. No vamos a decir, oh, pasé sin comer años, tengo hambre. Ya no, ya nuestro cuerpo va a ser un cuerpo que hasta dice la Biblia que hasta nuestro nombre va a ser cambiado.
Ya no nos vamos a llamar Cristina, Haru, Stephanie. Él nos va a regalar un nuevo nombre. Y nuestra corona con perlitas. Oh, Stephanie se portó bien. Mira, tienes una corona llena de perlas amarillas con diamantes así. Porque todo eso cuenta. Cuando nosotros hacemos cosas que al Señor le agrada, Él decora nuestra corona. Y cuando nos conozca frente a frente, nos va a regalar la corona para que nosotros digamos, wow, todo lo que hice en la tierra valió la pena. Por eso es importante que nos portemos bien. Bien, entonces transfiguración significa que no cambiamos nuestro aspecto, ya no se parece a Jesús, ya es otro, no. Simplemente dice que sus vestiduras se hicieron blancas y estaba lleno de luz. Porque ya era espiritualmente, ya no era algo carnalmente, pero Dios les quería enseñar algo. Ahora bien, en el versículo 3 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Ok, entonces dice que el Señor Jesús se les apareció, no solamente fue en la luz y de una manera diferente, con vestiduras blancas como quizás nunca lo habían visto, porque Él siempre trabajaba, Él siempre estaba ocupado, la gente se le acercaba, quizás sus vestiduras no todo el tiempo estaban limpias, pero en ese momento que la visión les llegó, que ellos miraron algo diferente, Jesús estaba lleno de vestiduras blancas y lleno de mucha luz alrededor, que era el mismo Padre y el Espíritu Santo con Él. Entonces dice que en el momento llegó una nube los cubrió y no nada más visualmente era diferente, sino escucharon una voz. Imagínense que en ese momento nos pasara a nosotros. Yo cuando le estaba leyendo la clase decía, wow, a pesar de que ustedes y yo buscamos de Dios y venimos a la iglesia y sabemos que somos cristianos y que tenemos, pero ¿cómo reaccionarían ustedes si les pasa eso? O sea, a pesar de repente que una nube nos cubra y escuchemos una voz. ¿Se asustarían? ¿Se alegrarían? ¿Cuál fuera su reacción de ustedes? ¿Alexa? ¿Alexa? Ok, Camila? Confused? ¿Cristina? ¿Qué es lo que vendría a tu mente? Surprise. ¿Haru? ¿Y tú, Esteban? Okay. Son sentimientos bien confusos, ¿verdad? Algunos sorpresivos, miedo, porque uno dice que es lo que es algo nuevo para nosotros como seres humanos. Sabemos que Cristo va a venir, sabemos que Él es nuestro Padre y que nosotros nos vamos a ir al cielo, pero ya vivirlo de una manera que no sabemos cómo va a ser es un poquito difícil de imaginarlo, ¿verdad? Entonces el 6 lo va a leer Cristina. Ok, ya miraron, los discípulos, el Señor Jesús los escogió a Pedro, escogió a todos los discípulos, el Señor Jesús los escogió y los enseñaba y caminaba con ellos, y los discípulos entendían lo que iba a pasar, porque el Señor Jesús ya se los había dicho, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día, yo los quiero enseñar a ustedes todo lo que deben hacer, cómo me deben de servir, cómo se tienen que comportar. Pero a pesar de todo, ellos tuvieron gran temor, dice ahí, ¿verdad? A pesar de que conocían perfectamente al Señor Jesús, tuvieron temor porque era una experiencia nueva para ellos. Era algo como que, what's going on? Para ellos era algo nuevo. Escuchar la voz de Dios que les hablaba era algo bien diferente para ellos. El 7 lo va a leer Haru. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Camila? Y alzado ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Ceci? Cuando decidieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta
que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo único que Dios quería hacer no era asustar a los discípulos y que, porque se escucha la voz, pero solamente miramos a una persona que es a Jesús. ¿Saben qué es lo que quería hacer? Es que los discípulos comprobaran que lo que Jesús estaba haciendo era verdad. Era todo lo que Él quería. No quería asustarlos ni que tuvieran temor, porque dice lo que leímos ahorita: levantaos y no temáis. Él no quería asustarlos y que, tengamos miedo, no. Él quería comprobar su poder. Él quería que ellos miraran que lo que Jesús había predicado era cierto. Y les dijo: no digan nada. Hasta que yo muera y resucite, ahí ustedes van a poder empezar a contar lo que ustedes miraron, lo que ustedes vivieron. ¿Alguien sabe lo que es un testimonio? ¿Ceci? Dice algo de lo que ha pasado. ¿Algo de lo que ha pasado? ¿Alguien más? ¿Alguien diferente? Un testimonio es algo que yo viví y lo digo. Entonces, Jesús lo estaba haciendo de manera de testimonio. Ellos habían sido testigos del poder de Dios, de lo que Dios había hecho y de que realmente Dios existía. Ahora el 9 lo va a leer Stephanie. Cuando descendieron del monte los Alexa. Le preguntaron, diciendo: escribas primero, Cristina. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, el día viene primero y restaurará todas las cosas. Cami. Mas os digo que el día ya vino y no encarecieron, sino que hicieron con el todo lo que hicieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ceci. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ok, ¿se fijan cómo a veces somos desobedientes? A veces ellos mismos desobedecían. Dice que me escucharon y no hicieron caso. Ahora yo les quiero preguntar algo. No sé si todas las Biblias o la mayoría tienen ciertas letras rojas. Sí. ¿Saben por qué? Sí, ahí es donde Jesús está hablando. Oh, muy bien. Porque yo tenía la edad de ustedes y no sabía, a mí nunca me la habían explicado. Entonces, hay ciertos métodos de que a lo mejor ustedes y yo podemos entender la Biblia más fácil. ¿Saben qué es lo que muchas veces yo hago? Yo me imagino los diálogos. Cuando yo estoy leyendo, yo me imagino a Juan, yo me imagino a Jesús hablando, y de esa manera nos hacemos como la historia real en nuestra mente, y al leerla ya no es tan boring, ya tiene un sentido y ya la entendemos un poquito más. Ok, entonces dice que ellos no hicieron caso. El 14 es bien interesante y aquí hay algo que yo les quiero enseñar. Así que el 14 lo va a leer Jaro. Cuando llegaron al Gentío. vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Hasta aquí, ¿qué es lo que entienden de eso? Si yo lo leo así nada más, que es lunático, muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. What does that mean? Ok, a Jaro vas a buscar en Marcos 9:14. Ok, Marcos 9:14. Ok, entonces mientras él lo busque, me dices cuando lo encuentres, yo les voy a hablar de lo que había pasado. Ok, el Señor les dijo: no digan nada, bájense normal. Entonces ellos venían normal, sin decir nada, porque se les había dicho que no podían decir nada. No podía llegar y decir: oh, ¿qué quieres, Atza, lo que pasa? Oh my God, no. Ellos ya habían hecho un trato ahí arriba de no decir nada. Entonces se bajaron. Y llegó el gentío era una multitud de gente, eso es lo que quiere decir. Entonces llegó y una persona se le acercó y le dijo: por favor, mi hijo tiene un demonio lunático. ¿Alguien sabe qué es eso? Ok, vas a leer el 9:14. Ok, léelo, Jaro. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos
y disputaban con ellos. Ok, síguele leyendo. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saluda. Él les preguntó qué disputáis con ellos. Ok, ¿es Marcos 14? ¿Sí? ¿Alguien más que me ayude a buscarlo? Marcos 14. Ok, mami, léelo, lee el 16. Los discípulos entraron en la ciudad y hallaron a María y prepararon la Ok, denme un segundo para buscarlo yo, ¿ok? 9. Ok, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿Se fijan cómo en la otra parte ya no dice ¿qué decíamos que era? No, pero ¿qué decíamos? La otra parte de la Biblia que dice lunático, y aquí dice un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y le echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Ok, yo les quiero explicar algo que no sé cuántos de ustedes lo saben, pero ¿alguien sabe por qué existe el libro de Mateo, de Juan, de Lucas? ¿Cómo es que existen esos libros? ¿Alguien tiene alguna idea, Jaro? para contar la historia de Dios. Ok, pero ¿cómo existen? Si toda la Biblia es para glorificar a Dios, es para que conozcamos su poder, pero todo esto es testimonio de la gente que vivió. Mateo lo describe de una manera, él lo cuenta como una carta de una manera. Oh, yo miré que el endemoniado se apareció y esto pasó. Y Marcos lo cuenta de otra manera. Entonces, si ustedes a veces no le entienden a una parte, traten de buscarla de otra manera. ¿Se fijan cómo Marcos lo explica un poquito más claro? Porque si a mí me hubieran dicho, oh, tiene el demonio lunático, I don't know what that is. ¿Ustedes saben? Pero si me voy a Marcos, en Marcos me dice lo que era la descripción del demonio lunático. Dice que es algo como cuando te dan, ¿alguna vez han mirado los ataques epilépticos? Es algo así, sacan espuma por la boca y ellos no oyen ni escuchan. Ese demonio los tiene tan atados que los atormenta y ellos ven cosas y se sienten tristes y se quieren matar, pero no pueden, porque el demonio los está atormentando. Entonces imagínense a la mamá viendo a su hijo que sacaba espuma, que lloraba. Yo me imagino que a veces estaba alegre y a veces estaba alegre, a veces estaba triste, a veces estaba enojado. No tenía un control de sus emociones. Nosotros lloramos por la nada, como ahorita vamos a ponernos todos a llorar. No, ¿verdad? Tiene que pasarnos algo para poder cambiar nuestras emociones. A este hombre no. Este hombre de tan atormentado que se sentía, él lloraba por la nada, quería gritar y no podía, sacaba espuma por la boca. No tenía, como levanten la mano derecha. Levanten la mano derecha todos, todos. Ahora bájenla. Levanten la mano izquierda. Bájenla. Levanten un pie. Todos tenemos control, ¿verdad? Todos tenemos control de nuestro... Él no. Él sí quería dar un paso, no podía, porque el demonio era el que lo controlaba. Él se sentía tan atormentado y triste que el demonio era el que lo atormentaba. Entonces, dice que nos quedamos en lo que dice el lunático, ¿verdad? Y padece muchísimo en el 15, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahí es una parte muy importante. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Qué significa incrédula? No. Incrédula, ¿qué es una persona incrédula? Si yo digo, oh, la hermana Camila es una persona incrédula, ¿qué significa la palabra incrédula? ¿Alguien? Que se piensa de cosas.
Incrédula es una persona que no cree. Una persona que no, they don't believe on it. ¿Les ha pasado en la escuela que hay gente que dice, yo no creo en Dios? Esa es una persona incrédula. Que yo, o algo, cuando yo vengo, Camila, fíjate que me saqué una A en matemáticas. I don't believe you. Ella está siendo incrédula de lo que yo le estoy diciendo. Es una persona que no cree. Entonces, Jesús se molestó. Ahorita les voy a contar por qué. Se molestó y les dijo a los discípulos, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El Señor Jesús, acuérdense que era un entrenamiento lo que los discípulos estaban teniendo. El Señor Jesús les estaba enseñando a comportarse, a vivir una vida cristiana, a que Dios existía, a que creciera su fe y que dijeran, oh, Jesús existe, vamos a hacerlo mejor, vamos a dar lo mejor. Pero Jesús a veces se decepcionaba de ellos, porque decía, estoy con ellos, como con ellos, ven cómo le pongo la mano a una persona ciega y mira, camina conmigo y todo, y a pesar de eso a veces no creen en mí. Entonces después dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo, Estefanía? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será posible. ¿Cami? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, aquí es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Para que nuestro cuerpo algún día sea transfigurado, sea hecho en espíritu, tenemos nosotros que ayunar. ¿Y qué dice? Este no sale sino con ¿qué? Lo acabas de leer ahorita, Camila. Ayuno y oración. Esas son las palabras claves de un cristiano. Ahorita a la edad de ustedes que apenas están empezando una vida cristiana, un caminar con Dios, tienen que aprender a ayunar y a orar. Es un hábito que todo cristiano tenemos que tener. El Señor Jesús se lo enseñaba a sus discípulos y una vez más se los vuelve a decir. Cuando el Señor Jesús pasaba pruebas, cuando se sentía triste, no era que dejaba de comer solo por dejar de comer, sino Él sabía la importancia de la conexión del mismo Hijo con su Padre, que era Dios. Él sentía la necesidad, sentía el vacío de no poder sentir la presencia de su Padre. Igual ustedes y nosotros. Toda dificultad, todo problema, toda tristeza se resuelve llorando. ¿Cómo se resuelve? Orando. ¿Qué es la oración? ¿Alguien me puede decir qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hablando con Dios. ¿Alguien más? ¿Claro? Comunicándose con Dios. Comunicándose con Dios. La oración es el momento en que yo hablo con Dios, en que yo le digo, Señor, es que mira, estoy pasando esto, es que me siento así, cámbiame, límpiame, hazme diferente. Y después de esto, Dios habla conmigo. ¿Cómo Dios va a hablar conmigo? ¿Por la voz audible que los discípulos escucharon? Por medio de un sueño. Ajá. Respondiéndonos con... Muy bien. ¿Algo más? Por medio de la Biblia. La Biblia, acuérdense que es la palabra de Dios. Muchas veces a lo mejor ustedes ahorita no pasan ese tipo de pruebas o a lo mejor no se sienten de esa manera. Pero hay hermanos que a veces han necesitado sentir que Dios está con ellos. Es solo eso. Y abren su Biblia y dice, Dios está contigo. Entonces ellos dicen, wow, de verdad que Dios me contestó. A veces cuando le preguntas algo al Señor y cuando empiezas a leer la Biblia ahí te sale la respuesta. Exactamente, porque es así como Dios nos habla. Esto es una amistad. Yo hablo con Dios por medio de la oración y Dios habla conmigo por medio de su palabra, por medio de sueños, por medio de alguna manera que yo sepa que es Dios hablando conmigo. Muy bien, entonces íbamos en... si
sino con ayuno y oración. El 23, el 22, Cristi. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ok, al 23, Camila. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Jaro? Cuando llegaron a Capernaum. Vieron a Pedro y lo que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te pasa, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Una vez más, el Señor Jesús les quería mostrar su milagro. Le cobraban al Señor Jesús, a ver, paga tú también, tú porque te crees Dios o qué, no vas a pagar tus 2. Eran 2 dracmas, eran 2 monedas que se cobraban. Entonces el Señor Jesús no trabajaba, ¿o sí trabajaba? No, ¿verdad? Entonces el dinero no tenía, pero sí tenía el poder que ustedes y yo portamos. Ustedes no porque están chicos o porque son menores de edad, el Señor no los puede bautizar. Dios no mira edades para bautizarlos. Dios no mira colores, o porque yo estoy morenita, o porque yo estoy güerita, porque yo estoy alta, porque yo estoy flaquita. No. En esta misma edad que ustedes tienen, Dios puede hablarles a ustedes por sueños. A la edad que ustedes tienen, Dios puede bautizarlos. ¿Cuántos de ustedes han visto en la iglesia danzar hermanos? Todos, ¿verdad? Eso es cuando el Espíritu Santo los bautiza. Entonces, a ustedes les puede pasar, no es porque ustedes son menores de edad o porque están en una clase diferente a la iglesia, no. Simplemente depende de su corazón y del mío. Es todo lo que nosotros tenemos que tener, un corazón dispuesto, buscar en qué y en qué a Dios. Oración. ¿Y qué más? Ayuno. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿qué es ayunar? No comer y orar. Pero no comer porque no tengo hambre, o no comer porque quiero bajar de peso, o por qué no comer. ¿Para Dios? Es un sacrificio que uno ofrece para Dios. ¿A todas la comida está rica o no? Toda, ¿verdad? Entonces, cuando yo dispongo un día y digo, yo no voy a trabajar mañana, me voy a levantar temprano, voy a orar y le voy a decir al Señor que este ayuno se lo ofrezco a Él por lo que Él ha hecho conmigo, porque esto. Y no solamente lo tenemos que hacer cuando pasemos una prueba, o cuando estemos tristes, o cuando nos reprobamos el examen y la maestra nos va a hacer pasar el grado otra vez. No, eso es también hasta por agradecimiento, porque tienen comida, porque tienen vestidos, porque tienen ropa, porque van a la escuela, porque muchos, y pregúntenselo al hermano, un día acérquense al hermano Celestino y pregúntenle, hermano, ¿cómo es la vida allá? La vida allá no es igual que aquí. Muchos de allá no tienen ni carro siquiera, tienen que andar caminando. Entonces ustedes y yo somos privilegiados, tenemos un privilegio de poder tener un carro hasta nuevo, con aire acondicionado. Y también ahí en Nicaragua no hay carro. O en Nicaragua, él viene de Nicaragua y la vida es igual que aquí, Jaro, ¿verdad que no? Los niños traen corbatas y bien bonitos, ¿verdad que no? Entonces, ya ven, Harold fue. Él se dio cuenta del gran privilegio que él tiene en este país. En El Salvador solo se baña con agua fría. Exacto, y si se bañan con agua caliente es con una cubeta y la calientan ellos. Entonces, ¿saben lo que me pasó a mí una vez? Yo vivía en México, ¿verdad? Pero yo vivía en la ciudad. Y cuando yo me fui a vivir a visitar a mis abuelos, ellos vivían en un rancho.
Entonces yo estaba acostumbrada a bañarme en regadera como nos bañamos aquí, pero cuando los fui a visitar, ellos no se bañaban con regaderas, calentaban el agua. Pero no sé si tú, Jaro, los miraste o ustedes lo usen, son unos calentones que se conectan al agua. Entonces son unas cositas así, y tú las metes, pones tu cubeta de agua y las pones. Y eso calienta el agua, pero va conectado a la electricidad. Está así, pero si tú la tocas, te da toques, porque eso está conectado a la electricidad. Entonces yo quería ver si el agua ya estaba caliente y metí la mano y me electrocuté. Entonces son cosas que ustedes y yo no batallamos. Ustedes nomás, la regadera ya, y hasta se tardan 1 hora bañándose, y el agua caliente. Ahí está en Nicaragua, ¿no? Con agua fría, como dice Ceci. Entonces, por esas cosas vale la pena agradecerle a Dios, vale la pena hacer un ayuno, orar tan sencillo como que, Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias porque tengo ropa, porque tengo comida, porque a mis papás no les falta un brazo, un pie, tienen la vista. Yo me tenía que bañar con agua fría. ¿Ya ven? Son cosas que de verdad pasan, y eso es en Nicaragua, que Nicaragua no está tan mal económicamente como otros países como lo es. ¿Saben que en África se tienen que comer hasta los elefantes? No es New York. Sí se comen a los animales, y animales que no se ven ricos como quedan. Para ustedes y para mí, que no estamos acostumbrados a esas cosas, hay gente que a lo mejor ni comida tiene. ¿Han mirado esas imágenes de niños flaquitos que no tienen? No son ficticios, o no son, it's not true, es real. Hay países que no tienen ni qué comer, ni qué vestir, ni qué nada. Pero ustedes y yo que lo tenemos, ¿hay algún impedimento para agradecérselo a Dios? Tenemos voz, tenemos ojos, tenemos ropa, tenemos todo lo necesario para ser agradecidos con Dios. Entonces, si nosotros queremos llegar a una vida donde decimos, ya, Señor, yo soy cristiana, pero yo necesito que tú me ayudes a cambiar lo que no. ¿Cuántos de verdad son agradecidos? De verdad, no mentiras. O half of it. Ok, y si no lo son, vamos a empezar a crear esos hábitos. Vamos a empezar a orar y pedirle a Dios que nos ayude a orar. Y ya cuando tengan ustedes una edad en la que ustedes no tienen que ayunar todo el día. It's not like, ya tengo hambre. No. El tiempo que ustedes puedan, son 3 horas, Dios se las va a recibir. Acuérdense que lo que Dios cuenta no es el sacrificio, Señor, llevo 4 días, sino la intención del corazón. Si ustedes dicen, Señor, mira, yo no sé lo que es ayunar, pero la hermana Suri dijo que te agrada que ayunemos. I'm gonna try. ¿Cuántos todavía están de vacaciones? Ok, va. Pueden intentarlo esta semana antes de entrar. Se levantan y dicen, hoy no tele. Porque eso es parte son los sacrificios. Y Señor, mira, yo no sé lo que es ayunar, ni siquiera sé lo que significa, pero muéstrame tú. No voy a comer, te estoy orando que me ayudes digamos que se levanten a las 8 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, Señor, 4 horas nada más. Try it. Y el Señor poco a poco a ustedes mismos, sin que nadie lo sepa, se les va a ir revelando qué es lo que es un ayuno, qué es lo que es orar, por qué es la importancia. Entonces ustedes y yo, ¿cuántos de verdad quieren ser transfigurados en un cuerpo celestial? Yo quiero tener vestidos blancos, sin mancha ni arruga, nada. Si blancos bien bonitos, quiero mi corona, quiero un cuerpo en el que ya no me sienta cansada, en el que ya no me duele la cabeza, en el que ya no sienta que no quiero venir a la iglesia porque me siento cansada. Eso es lo que Dios ofrece a todos nosotros, pero para eso requiere sacrificio. Ahora bien, vamos a llenar nuestra hoja. Hemos leído, les he explicado. Voy a ir poquito con ustedes y después los voy a dejar a ustedes que la hagan, ¿ok? La primera pregunta dice, ¿cuántos días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan al monte alto? 6, ok, entonces ahí van contestando, 6. Yo no les voy a ayudar, la siguiente no se las dije, no se las expliqué, pero qué bueno que la vamos a leer. Pueden ir respondiendo, 6, ok. ¿Qué es una enramadera? Ahí decía que dijo, te puedo dar una enramadera a ti, para mí. Una enramadera es un conjunto de un árbol que se unen entre sí. Eso es una enramadera, ya sea que lo dibujen o lo escriban. Un conjunto de un árbol que
se unen. No tiene separación. No es algo así que dices, oh, yo sé por cuál es esta. No, esas se unen todas. No se ve dónde empieza y dónde termina. Si ustedes pueden hacer un mejor dibujo que yo, pero lo pueden escribir en inglés también, no hay problema. En inglés también lo pueden escribir si se les dificulta el español. Viene una un poquito más difícil. En la siguiente, en Mateo 10, dice Mateo 17, 6 y 7. En los espacios ustedes lo tienen que llenar. Busquen en su Biblia ese texto 17, 6 y 7 y llenen esos espacios en blanco. Dice, al oír esto los se postraron sobre sus rostros y esos espacios ustedes los tienen que llenar. Dice, entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo, Entonces háganlo. Camila, lee Mateo 17, el capítulo 6, mami. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahí está, hasta ahí está. Entonces aquí dice, al oír esto, los, ¿quiénes? Discípulos. Ok, entonces vamos a poner discípulos. Escriban en el espacio en blanco discípulos. Y dice, se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué decía Camila? Tuvieron. Ok. Entonces ahí vamos a llenarlo. Tuvieron y luego yo les puse gran. ¿Y qué sigue? Temor. Oh, ya lo llenó esta Ceci. Ok. ¿Ya lo van llenando? Tuvieron gran temor. Y luego dice, lee el siguiente, Cami. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Ok, entonces yo les puse, entonces Jesús se acercó y les tocó y les... ¿Qué le van a poner ustedes? Levantaos. Les tocó y dijo, Levantaos. levantaos y... No temáis. Ok, entonces eso es lo que ustedes van a poner, levantaos y no temáis. ¿Ya lo están haciendo todos? Yo ya terminé. Oh, muy bien. Ok, entonces la última dice, ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? ¿Se los expliqué? Que no le dice, oh, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera al demonio? ¿Y qué les dijo? Porque tenían poca fe. There you go, porque tenían poca fe, porque eran incrédulos. Acuérdense de esa palabra porque quizás en su siguiente escrima venga. Incrédulos. No creían, o también era porque pueden hacer varias opciones, porque no creían, porque no tenían la suficiente fe o porque no conocían. O porque eran Incrédulos o porque no sabían del poder. Ellos pensaban que solo Jesús podía hacerlo. Decían, es que Dios es Dios. Pero no, ustedes y yo podemos también. Si ustedes un día sienten en el corazón ir a orar por alguien, vayan y oren por alguien. Vayan y digan, Señor, ayúdala. Las palabras que ustedes quieran decir, Dios las va a escuchar y Él va a hacer algo en la vida de la persona de la que ustedes están orando. Muy bien. Y por último, vamos a aprendernos un texto. ¿Lo puedes leer, Cami? Es en Mateo 17. No, Jaro. Ahora le voy a dejar a Jaro que lo lea. Mateo 17, 20, Jaro. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Ok, ahora ese texto es el que ustedes se van a memorizar. Y necesitan decirlo todos juntos el siguiente culto de niños. Así que nomás vamos a contar a 3. 1, 2, 3 y ustedes lo van a decir. Así que tienen 15 días para aprenderse ese texto. No, este sábado no va a haber culto de niños. No, ya tienen 2 semanas, porque si no hay culto, el siguiente es el aniversario, ¿verdad? Entonces de ahí tienen hasta el próximo. Por eso les digo, no hay pretexto. Traten de aprendérselo esta semana. Esta semana no tienen clases la mayoría de ustedes todavía. Mañana estudien un ratito. Estudien un ratito y... Ok, esta es su tarea de toda la semana, de todas las semanas hasta que volvamos al culto de niños.
aprenderse ese texto. Ahora yo les tengo una pregunta. Si nos aprendemos un texto por semana, ¿cuántos son al año? Son muchos, ¿no? Uno por semana, nos aprenderíamos 4 al mes. En un mes nos aprenderíamos 4. 4 por 12, a ver quién es bueno para matemáticas. 4 times 12. I need a paper and a pen. 48. 48. Who said it? Good. Ok, 48. Entonces, 48 textos nos sabríamos al año. No tendríamos ningún problema de pasar a un culto de niños y decirlo de memoria, o sea, con 48 textos, yo creo que ni son los cultos de niños que tenemos al año. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de aprendernos un texto, It's less. ¿verdad? Porque son cada 15 días y nosotros nos estamos aprendiendo 4 por mes. Entonces digo uno ahorita y ya tengo todavía otros 3 aprendidos en el mes. So, that's easy, simple. Es nada más de que nos pongamos. Yo me estoy aprendiendo mis textos los martes. Yo ya no leo. Así que todos tenemos que empezar a aprendérnoslo, ¿ok? Ahora bien, ¿todos entendieron la clase? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok, vamos a ponernos de pie. Y le voy a pedir a mi hermano Jaro, que nos dirija ahora sí. Señor, te damos gracias por esta clase. Nos dado. Te pedimos que nos ayudes a ser agradecidos, a valorar lo que nos das y a servirte de una manera mejor. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pueden sentarse y hasta aquí concluyó la clase de hoy.